Hola, ¿cómo les va? Y hoy estamos con mi primer entrega de audio del equipo perfecto. No te vayas. Bueno, yo cuando empecé a pensar en el equipo perfecto, ese equipo tiene que tener ciertas características. Tiene que sonar bien, tiene que ser funcional, tiene que ser barato que lo podamos pagar y tiene que durar. Yo te voy a mostrar fotos por acá. Tuve equipos de Nikko, tuve equipos de Pioneer, tuve equipos de Sony, tuve equipos vintage de una empresa alemana que hacía unos equipos que pesaban 20 kilos cada módulo. Tuve equipos baratos, tuve equipos caros. Y la realidad es que los equipos que son viejos conllevan un montón de cuidado. Se te queman los capacitores, se te desalinean los cabezales de las caseteras. Tienen un montón de situaciones que son normales de un equipo que tiene 30 o 40 años de antigüedad. Entonces dije, a mí me gusta el sonido estéreo. Vos ya viste que en mi home theater tengo la soundbar con Dolby Atmos, que si querés buscar el video está en mis videos anteriores. Como la mayor cantidad de mis seguidores está en Latinoamérica y en España, yo quiero que puedan comprar cosas que yo estoy comprando. No quiero mostrarte cosas que no puedas pagar. Entonces eso me lo metí en la cabeza. Tengo que encontrar un equipo que sea pagable, que lo puedas comprar, que no tengas que invertir un riñón y que sea buenísimo. Si vos confías en lo que te voy a decir exactamente lo que pienso y exactamente lo que me pasó. Y si tiene algo malo y vos conoces mi canal, sabés que te lo voy a decir sin pelos en la lengua. Entonces, vamos a empezar. Lo que te voy a mostrar hoy es un preamplificador. Vamos a explicar qué es un preamplificador. Un preamplificador es de donde vos podés controlar los graves, los agudos, donde vos conectás todos tus periféricos, ya sea la casetera, la bandeja y todo eso, pero no tiene potencia propia. Entonces tenés que conectar ese preamplificador a una unidad de potencia que no tiene ni para agudos ni para conectar nada, simplemente le da la potencia. ¿Por qué separados sino juntos? Porque a mí me encanta que el preamplificador sea solo preamplificador. No todas las marcas, y hubo algo que yo aprendí con el tiempo, es que no todas las marcas hacen todo bien. El que hace buenas caseteras tal vez no hace buenos amplificadores. Entonces, Ampapa A1. Esto dice que es diseñado por Ampapa en Washington, USA. Y que está armado en Gales o en Alemania. La caja está buenísima, es súper dura. Y adentro, como verás, tiene el compartimento para el equipo y el compartimento para el transformador. Entonces lo vamos a sacar. Es una cosa, es una hermosura. Ahora te lo voy a mostrar mejor. Primero vamos a ver qué trae. Cable RCA, bueno, no las porquerías que suelen poner. Bueno es este, ¿eh? En serio te lo digo, no es de los finitos porquería que ponen siempre. Qué bueno, trae esto para limpiar las válvulas. Qué bárbaro. Y después trae el manual con las especificaciones. Yo las especificaciones te las voy a dejar para que las veas acá. Pues no nos vamos a poner a discutir especificaciones. Porque eso es información. Vamos a poner a hablar de funcionamiento. Bueno, trae todo lo que necesitas saber. Y el cosito de la garantía. Sticker. Y en el otro lugar trae el transformador. Y las dos valvulitas. El transformador es 12 volts. Sí, es un 12 volts común. Vamos a poner las valvulitas. Las valvulitas costó ponerlas. Costó. Entonces vamos a ver lo que trae en la parte de atrás. Trae el GND,
que es básicamente para poner el cablecito de tierra de la bandeja, giradiscos. Trae un phono in para conectar tu bandeja y trae un line in. Es una gracia de Dios que traiga un phono in, porque quiere decir que puedes conectar tu bandeja acá. Para mí era muy importante que tenga para conectar la bandeja exclusivamente, porque si no me tengo que comprar una bandeja giradiscos que tenga preamplificador adentro. Y después trae el out, que es para la unidad de potencia. Trae para conectar la electricidad. Y en el frente trae los dos valvulitas. Trae para los bajos. Definitivamente. Duritos los potes. Y tiene como puntitos. Pero puntitos juntos. No es que hace tac, tac. Es tit, tit, tit. Vos me entendés. Excelente, excelente. Y después trae el volumen. Y después, en los botoncitos de acá al costado, trae para prender y apagar. Trae para seleccionar fono y line. Y trae para cambiar los colorcitos que vos vas a ver. Porque tiene unos LEDs alrededor que están buenísimos. Y después trae un 3.5 acá para conectar los auriculares. Abajo trae patitas de goma. Es una absoluta hermosura. Una absoluta hermosura. Es pesado. No es una berretada que está toda vacía. Y como ves, acá trae el logo de Ampapa. En el costadito trae un sticker molesto que después le voy a sacar. Pero todas estas liñitas que ves se van a encender cuando yo lo prenda. Entonces vamos a conectar la electricidad. Bueno, lo vamos a encender. A ver qué onda. Lo vamos a encender. Lo vamos a poner acá. ¿Escuchaste el ruidito? ¡Tic! De cuando activan las válvulas. En este momento está en color naranja, porque tiene dos colores, o naranja o verde. Con esta cámara no lo podés ver, pero yo te lo voy a mostrar acá. Que todo alrededor está naranja. Una hermosura. Todo alrededor acá naranja. Esto a la noche se debe ver también. Y lo voy a cambiar a verde. Me enamoré. Las valvulitas verdes. Todo verde. Este sí lo podés ver. Entonces vamos a lo importante. Cuando vos compras un amplificador, un preamplificador o una unidad de potencia, más allá de la calidad de sonido, el calor que genera, viste que las unidades de potencia tienen esos disipadores de calor terriblemente grandes o a los costados o atrás, porque tienen transformadores muy grandes adentro que generan mucha tensión y mucho calor. Pero lo importante de esto es la performance en un tiempo prolongado. Muchos, por no decirte la mayoría de las cosas fabricadas en China, que son muy muy baratas, tienen la desgracia que funcionan bien y se empiezan a agotar a medida que van pasando los minutos. Se fatiga el sistema porque no está preparado para eso. Entonces, esto con el Ampapa no pasa. Yo esto lo tuve prendido durante 6 horas escuchando música y la performance fue completamente perfecta y lineal. El sonido no te puedo explicar lo bueno que es. Esto es estéreo. 100% estéreo. El volumen es, dependiendo obviamente de la unidad de potencia que tengas, pero el volumen gradúa súper bien. Es decir, la suavidad con la cual el volumen sube y baja, la suavidad con la cual los graves y agudos bajan. Los switches. Tenés un switch en el medio, perdón, para los LED si no querés ninguna luz. Phono line de 2 puntos. On and off de 2 puntos. Lo único que yo creo que hubiera completado esto y lo hubiera hecho absolutamente perfecto si hubieran puesto las entradas y salidas de las RCA de la parte de atrás como las plateadas de extremadamente buena calidad.
pero esto es extremadamente buena calidad de todas formas. Entonces, de todo lo que yo probé de preamplificadores que he comprado o en AliExpress o en diferentes lugares en los últimos 11 años, este es mi preamplificador de todos los días. Este es el que yo me quedé. Ampapa A1. Entonces, de nuevo, no te voy a mostrar el sonido, porque el sonido, primero, hay algo que te lo tengo que decir porque la gente no lo entiende. Cuando vos subís un video a YouTube, el sonido se comprime. YouTube comprime el sonido para que el sonido sea uniforme y alto. Entonces, cualquier cosa que vos subas, el sonido no es lo que vos intentaste que era originalmente. Es un sonido comprimido. Entonces no tiene sentido alguno que yo te muestre sonido. Confía en mí. Esto, te voy a dejar los links en la descripción. Es baratísimo. No barato, baratísimo. Esto es un bicho que no supera las 120 libras. Viene con todo lo que tiene que venir porque viene con el cable RCA y no las porquerías que te suelen. Yo vi equipos de 800, 900 libras que te vienen con cables RCA que dan vergüenza. Esto es de goma como debe ser, no plástico duro que se te terminan partiendo por dentro. Esto es goma flexible. Está bien, no es el mejor cable del mundo. Yo tengo cable de esos audiófilos que son los que son súper gordos y todo eso, que transmiten perfectamente. Probablemente esto no lo voy a usar. Pero si vos dependés del cable que viene, esto te viene con el transformador y te viene con el cable RCA y te viene con las válvulas. No necesitas nada más, porque el cable RCA es el que vos vas a mandar del output de esto, es decir, de la salida a la entrada de la unidad de potencia. Digamos que no necesitas nada. Entonces, si vos te estás armando un equipo y estás en la misma sincronía que yo, porque yo quiero armar un equipo pequeño. No quiero que ocupe, no quiero más equipos de 15 kilos o de 10 kilos de peso. Si voy a tener un equipo de 10 kilos de peso, voy a esperar el día que tenga mucha plata y me compro una Nakamichi Dragon, me compro una potencia Phase Linear, pero por ahora, como estoy en un presupuesto terrenal, esto es lo mejor que el dinero puede pagar hoy. Esto se come crudo a un montón de amplificadores que cuestan 10 veces lo que cuesta esto. Se los come crudos, se los comen crudos en calidad de sonido, se los comen crudos en prestaciones, porque esto es perfecto. Tenés para tu bandeja y tenés un line-in con entrada de línea en la cual puede ir una casetera, puede ir tu televisor, puede ir tu teléfono conectado, siempre conectado con cable, ¿no? Entonces, es el bicho perfecto. Y vos fijate lo que es el tamaño de esto. Mi mano. ¿No? Entonces, yo te voy a mostrar todos componentes pequeños que van a ocupar un espacio muy chico en tu casa y que vas a tener el mejor sonido que yo. Este bichito conectado a una unidad de potencia del mismo tamaño que esto hace llorar estos dos parlantes que tengo acá arriba. ¿No? Que estos son doble woofer. Esta es mi primera entrega de audio, esta es la parte número 1 y vamos a seguir con unidad de potencia, casetera, bandeja y ecualizador. Entonces, quédate en el canal, suscríbete, dale like, déjame un comentario de lo que quieras. Y yo te voy a dejar los links en la descripción, como te dije antes. Nos vemos la semana que viene.